Hablamos ahora del Grupo de Puebla, foro integrado por representantes de la izquierda latinoamericana y del sur de Europa, que ha propuesto una misión que verifique las condiciones de salud del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. Glas fue detenido por la policía ecuatoriana a principios de este mes tras el asalto a la Embajada de México en Quito, donde estaba refugiado desde diciembre del año pasado. El gobierno mexicano había otorgado, recordemos, el asilo solicitado al que fue vicepresidente de Rafael Correa. Glas está imputado por malversación de fondos públicos en las obras de reconstrucción tras el terremoto del año 2016 y también tenía pendiente terminar de cumplir una pena de cárcel por cohecho y asociación ilícita después de que a finales del año 2022 saliese de la cárcel gracias a una resolución judicial. Y Jorge Glas escribió cartas a los representantes de 3 países y el emisario de esas cartas es nuestro próximo invitado al programa, el presidente de Colombia entre los años 1994 y 1998, el señor presidente Ernesto Samper. Está con nosotros en directo desde Bogotá. Presidente Samper, bienvenido. Y comienzo en honor al tiempo, preguntándole, usted hizo entrega de estas cartas el pasado 17 de abril. ¿Qué le dijeron los presidentes de Colombia, de Brasil y la canciller mexicana sobre el pedido de auxilio de Jorge Glas? Bueno, las cartas son muy conmovedoras de por sí. Fueron escritas a lápiz por el vicepresidente Glas en su puño y letra y enviadas. Yo se la entregué personalmente al presidente Lula, quien estaba de visita aquí en Colombia. Se la hicimos llegar a través de compañeros del Grupo de Puebla al presidente Petro, y la canciller Alicia Bárcenas es parte del Grupo de Puebla. Ella se la entregó al presidente López Obrador. Los 3 mostraron mucha compasión con los términos de la carta y por eso la solicitud que hemos hecho de que se averigüe cuál es la situación de integridad física y las condiciones de vida y de reclusión que en este momento tiene el señor vicepresidente Glas. Señor Samper, ustedes, el Grupo de Puebla, proponen varias cosas en este contexto. Una de ellas es un salvoconducto para que siga gozando del asilo político. ¿Qué sucedería entonces con las sentencias judiciales que el señor Glas tiene pendientes en el Ecuador? Bueno, como usted sabe, el vicepresidente Glas interpuso un habeas corpus para proteger su derecho al debido proceso. La juez ecuatoriana, el juez ecuatoriano falló concediéndole el derecho y declaró ilegal la forma como entraron las autoridades ecuatorianas, irrumpieron violentamente y prácticamente secuestraron al vicepresidente Glas y lo llevaron nuevamente a la cárcel. El hecho de que haya habido un habeas corpus, a nuestro juicio, invalida todas las órdenes de captura que estuvieran vigentes y obliga al gobierno de Ecuador a devolverle al presidente Glas el derecho al asilo que le fue conculcado de manera violenta al extraerlo de la Embajada de México en Ecuador. Comprendo. Sin embargo, se lo pregunto también, presidente Samper, porque hay un amplio sector, y no solo de la clase política del Ecuador, también lo hay de la sociedad ecuatoriana, que exige que el señor Glas responda ante la justicia del país. Y aquí la pregunta, ¿están equivocadas acaso todas las instituciones ecuatorianas? No, lo que está equivocado es pensar que el derecho de asilo solamente se aplica para delitos políticos. Precisamente cuando hay una persecución judicial como la que se ha iniciado contra el expresidente, el vicepresidente Glas desde hace varios años, convirtiéndolo prácticamente en un chivo expiatorio de todos los procesos de corrupción, él invocó el derecho a tener un debido proceso y a que se garantizara su derecho a defender su inocencia, que fue lo que no se le ha respetado en los últimos 5 años. Por eso el gobierno de México, que es el que concede el asilo, estableció claramente que no existían condiciones para ser juzgado, no que no fuera juzgado, sino que no existían garantías para ser juzgado en Ecuador y les pidió el salvoconducto para que pudiera asilarse en México. ¿Esto es algo realmente que deberían resolver otros países a los que el señor Glas está recurriendo, otros gobiernos, si no la justicia del Ecuador, incluso con todos los problemas que sabemos tiene la justicia ecuatoriana? ¿No es acaso, después de todo, Ecuador un país democrático? No quiere decir que Ecuador no pueda continuar adelante con los procesos.
puede hacerlo y está en toda su autonomía para hacerlo. Pero precisamente el derecho de asilo se estableció para que cuando una persona que puede estar juzgada por delitos comunes o por delitos políticos, excepto los delitos contra la paz y de lesa humanidad que están por la Convención de Viena excepcionados en el asilo, puede recurrir a un derecho de asilo para que salvaguardar su derecho a probar su inocencia, y ojalá lo haga, pero lo haga en condiciones en que se le garantice su debido proceso, y una de ellas es que pueda hacerlo desde un sitio distinto a aquel en el cual lo están persiguiendo las autoridades judiciales ecuatorianas. Se nos va el tiempo, señor Samper. Por favor, muy breve. Ustedes también piden esa misión humanitaria que verifique el estado de salud del señor Glass. Recordemos que en cartas que escribió a puño dice que está en huelga de hambre. Aquí le pregunta qué información tienen ustedes sobre el estado de salud del señor Glass. La información de la abogada, la información de la familia que no ha podido verlo sin una sola vez, donde dicen que está muy deprimido, que fue llevado a un hospital, que está en huelga de hambre, que no está comiendo e inclusive que lo están torturando. Creemos que él tiene el derecho como ser humano a que entidades como la ONU Derechos Humanos o Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras vayan y verifiquen sobre el terreno y en el lugar cuáles son sus condiciones de reclusión en este momento y qué peligros corre su vida y cuáles son sus circunstancias de integridad personal. Ernesto Samper, expresidente de Colombia, muchas gracias por esta entrevista. Con mucho gusto.